Bien, una nueva edición de la Divina Comedia y vamos a volver a un relato que hacíamos el año pasado, que es pensar por qué elegimos este nombre, la Divina Comedia. Obvio, ¿no? Existe alguien que diseñó, escribió, pensó una obra maravillosa en la Edad Media llamada la Divina Comedia, que abrió la puerta del blanco y negro y le metió un gris, que es el purgatorio, ¿no? Una construcción maravillosa de Dante Alighieri. Pero nosotros también, aparte de tomar eso, esa idea de que nada es tan terrible, o pretendemos que no haya tragedia, o pensarlo como una comedia, eh, también la vemos como una puesta en escena, ¿no? Ver a la política como una puesta en escena. Este ha sido un año largo, tuvimos 4 elecciones y la puesta en escena por parte de los dirigentes políticos fue importante. El dirigente político imposta la personalidad en campaña electoral. ¿Qué hay? ¿Qué subyace detrás del discurso en campaña y la realidad cotidiana? ¿Por qué se disocia tanto? Bueno, esta es la primera pregunta que vamos a disparar hoy en el programa. Está invitado hoy, como invitado, nuestro primer invitado, un amigo, Miguel Sama, que se dedica a estos vericuetos que es... ¿qué es la mente, lo que estudian ustedes, los psicólogos? ¿Qué es lo que Es estudian? interesante ese punto de vista, porque si vamos a tomar como principio la capacidad de transformación del hombre, no todos pueden realizarlo, ni Ajá, todos pueden hacerlo. Por ejemplo, si vamos al Perón del 45-46, sí. podríamos decir que es un excelente dialéctico con una capacidad de transformación propia de un sofista griego. A ver. ¿Por El qué? sofista griego, la verdad era lo menos interesante para el ¿Por qué? sofista. Porque él puede nuclear la más amplia gama de diversidad de ideologías subyacentes en Argentina, tales como el socialismo, el anarquismo, el conservadurismo, en una gestión común. Todo eso plasmado, digamos, en las novedades que en esa época eran el aguinaldo, la jubilación, el voto femenino, la vivienda. ¿Y para qué? Para mirar precisamente hacia abajo. Es decir, el arte de gobernar tiene esa premisa. Freud decía en una época que el arte de gobernar o analizar o educar eran tareas imposibles. Pero no por eso se deja realizar. No por eso se dejan de realizar. En la situación actual es necesario mostrar con precisión un efecto de lo que uno podría denominar espíritu dialéctico y transformador de Néstor Kirchner. A ver, ¿cómo sería eso? Y cuando decimos dialéctico, ¿qué implica? Cuando decimos dialéctico implica que se está incluyendo la diferencia y la oposición. Ajá. Mientras que del otro lado, que lo estuvimos viendo prácticamente en el transcurso de todo este año que fue de campaña, digamos, veíamos un discurrir unívoco y siempre con el mismo mecanismo. El mecanismo de la degradación, la desestimación, la humillación y todo aquello que implicaría una oposición por la oposición en sí. A ver. El ejemplo más Sí. claro sería la Carrió. Sintético, o sea. No porque no, digamos. En cambio, en Néstor justamente se daba lo que uno podría decir la cristalización, digamos, de un espíritu que podía estar homologando a Chávez con Uribe. Ajá. O podía estar diciendo no a Bush. Cosas que, digamos, de esta pampa eran ¿Por qué decís inadmisibles. Néstor y no Cristina? Porque Cristina fue la candidata. Vos decís, ¿por qué lo nombrás a Néstor, siendo que hace pocos días se cumplió un aniversario de su Sí, es difícil fallecimiento? disociar a la pareja, digamos, y yo creo que como dupla también era una pareja terriblemente dialéctica, y tenían sus diferencias, y aún así, digamos, continuaban con una premisa en común, sacar el país adelante. Hoy mismo, digamos, hasta fue capaz de hacer en el grupo de los G20 un neologismo, anarcocapitalismo.
A ver. Además, homofónicamente, creo que es pertinente, digamos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo, es sí. algo bastante interesante. Demostrar qué cosa. Que ya el posicionamiento dialéctico de poder ver las oposiciones ya pasó en el 2008. Uno con una mirada crítica y sagaz diría, en el 2008 hubo una lucha de clases. A ver, en el conflicto del campo, vos decís. No. A ver. No. En Estados Unidos. Perdón. En Estados Unidos hubo un conflicto que fue una lucha de clases entre el capital financiero, cuyo modo de producción es producción de mercaderías, y el capital industrial. Perfecto. De esa lucha, ¿quién termina ganando? El capital financiero. Y uno diría, ¿por qué? Porque el capitalismo tiene la estructura de una religión. A ver, ahí estamos en un tema interesante. Tiene la estructura de la religión en el propio padecer del sacrificio, basándose prácticamente en la deuda. En eso hay una homología con la religión, llamada cristiana, con la culpa. A ver, en vez de decir el pésame del capitalismo, en los católicos rezamos por mi culpa, nos golpeamos el pecho. En el capitalismo sería por mi deuda, Y nos golpeamos el pecho. Es más, duele. Y arde. Hasta te puede rematar la casa, digamos. Cuando le ve al usurero te arde. Exacto. Es decir, ¿cuál sería, cambiamos, entonces vos me decís, cambiamos a Dios, eso que tiene el dólar en God We Trust, lo cambiamos por... confiamos en el usurero, cambiamos a Dios por el usurero, sería esa la lectura. El Dios dinero, digamos, está en todas partes y no tiene bandera y es todopoderoso. Además está a la vista, digamos, en las últimas situaciones que hubo en el conflicto internacional con Libia. En realidad allí vemos claramente, digamos, la verdadera faceta arbitraria, digamos, de la usura, del capital financiero, del parasitar depredadoramente al otro. Esta idea de uso del otro, traspolando aquí a la Argentina, vos decís, Cristina, trata de romper la idea del capitalismo al cual vos haces referencia. Sí, acá se llamó Banco Mundial, digamos, Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario que vino desde la mano de Martínez de Oz, desde, no sé, Añares. Ahora, todo ese posicionamiento, vamos a decir, político de todos esos años, estuvieron al servicio de un diagnóstico que se daba desde el Pentágono hacia abajo. Y ahora hemos roto esa idea. Y fue necesariamente, digamos, todo ese proceso, incluso el mismo proceso, fue un proceso, vamos a decir así, digitado desde ese lugar, ¿para qué? Para que de alguna u otra manera extraer, no solamente materias primas, sino plusvalías, y un sometimiento del pueblo. Es decir, el sometimiento del pueblo en relación al dinero y a la necesidad hace que uno pueda pensar realmente que estamos en otros tiempos, porque eso es ya lo que menos se pregunta en este momento. Ya nadie hace su poder desde la necesidad y el miedo, excepto Mañeto. Bien. La otra cuestión que estaba pendiente, ¿cómo lo viste a Wiener? Porque dijiste Carrió es la síntesis de lo que ha sido la oposición, y Wiener, que pretende ser algo diferente, algo intermedio entre las posiciones más radicalizadas y el gobierno nacional. ¿Cómo lo viste vos en ese discurso? ¿A quién le habló Hermes Wiener en la campaña electoral? Creo que toda la discursividad, vamos a llamar así, en que implementa su posicionamiento Wiener, obviamente uno podría decir, está dirigido precisamente a quienes los escuchan. Es decir, esos intereses que él aún hoy defiende en la provincia. Que de alguna u otra manera, todo ese matiz que él le da a una discursividad que uno podría decir obsoleta, porque está dirigido a nadie, desde ningún lugar y para hacer ninguna propuesta. Claro, interesante. Sí. Es decir, va en contra prácticamente de cualquier estrategia política. Porque si la política es algo, expresamente son proposiciones, programas y estrategias de implementación. Y no le he escuchado en toda la campaña al doctor Wiener plantear ninguna de ellas. Más que decir y continuar lo que ya se está haciendo, que la presidenta lo está realizando. Durán Barbas, que es este asesor importante, bueno, allí tocamos, trabaja la emoción. La emoción. Ahí tocamos un punto importante. Ahí tocamos un importante. Hace poco, el
Papa habló del Día de la Bestia, en relación precisamente, digamos, a estas injerencias del Pentágono o de la OTAN, llamémosle, digamos, en otros países, con el fin extractivo del petróleo. ¿Ah? Ahora bien, si vamos a este personaje que vos decís, yo digo, es un personaje que hace un recetario de cómo ejercer la psicopatía. A ver. Es decir, Durán Barba es realmente un caso psicopatológico, de libro, porque sus estrategias van precisamente a hacer una especie de manual del sadismo, del sádico, de aquel que para lograr sus fines no se fija en medios, miente, humilla, degrada, sin ningún problema. Obviamente fue contratado primero por Macri y ahora por Mañeto, no casualmente. Que son esos ejercicios de poder los que están perimidos. Y lo que justamente en este tiempo, precisamente, están haciéndole un mentis a nivel global, a ese modo arbitrario, denigrante, humillante, de miedo y sádico. Bueno, Miguel, hemos hecho un recorrido interesante, no sé en cuántos minutos, porque siempre estoy con el cronómetro. Lo hicimos en 15 minutos, que era el desafío que nos habíamos autoimpuesto. Vamos, dijimos de todo. Dijimos de todo en 15 minutos. Espero, es un abordaje el psicológico. ¿Puedo decir psicológico, doctor? Sí. Para mí, por ejemplo, Néstor es un clínico social, porque interviene sobre todo lo arbitrario, sobre todo lo que sea alienación. Néstor Kirchner, te decís vos. Sí. Está como Eve Bonafini, que vamos a hablar con Néstor en la plaza. Vos lo das como si que estuviera presente. Por supuesto que sí. Está, es imposible que no lo esté. Interesante, ¿eh? Bueno, doctor Sama, gracias por acercarte al programa. Nosotros vamos a un corte comercial y tratamos de darle un enfoque a ver dónde están nuestras cabecitas a la hora de discutir política. Me hubiera gustado hacerlo un poquito más extenso, pero los tiempos en la televisión son así. Vamos todavía.